que no sé qué preguntarte ahora, porque... ¿qué es lo mejor del 2023? Vamos a hablar de eso ahora. Entonces, ¿cómo estáis? Te pregunto eso. Hoy día no es mi mejor día. Dolorido, No es mi mejor día. La edad, amigo. Mi cuerpo me está pasando la cuenta. El potasio, te falta potasio. Estoy con principio de autopsia hoy día. Primer Párrafo, un podcast de nuevos libros y autores con Matías Claro y Costa Zafiropoulos. En este episodio de Primer Párrafo, lo que más nos gustó este 2023. Bienvenidos, amigas y amigas, ya a un nuevo capítulo de Primer Párrafo, lectores y lectoras, bienvenidos. Tenemos hoy día la misión de revisar y elegir a la pinta de nosotros lo que nos gustó, libros que hayan sido lo mejor del 2023. Libros que se hayan publicado el 2023 y que por lo tanto los queremos recomendar como una especie de resumen de fin de año, ahora que se está acabando este 2023 y que estamos cerquita de revisar el 2024, de recibir, perdón. Sí, es que la providencia nos acompaña. Este principio de autopsia, si es que es solo un principio de autopsia. Así que para eso hemos elegido libros de distinto estilo, novelas, ensayos, biografías, para conversar de esa. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál a ti te gustó mucho este 2023, amigo? Hay muchos libros que me gustaron harto, hay otros que los detesté porque hay libros fome, se publica mucho, en exceso, pero son muy buenos para nosotros porque ya que vendemos libros, así que es algo bueno para nosotros. El exceso de libros. No sé si es tan bueno tampoco el exceso. Sí, excepto cuando hay que devolverlo. Porque no se vendieron. Sí. No, mira, voy a hablar de un libro que la gente va a pensar que Stephen King nos auspicia el programa. No, todavía no, pero estamos en conversaciones con él. Pero si él nos escucha y está disponible. Stephen. Aquí está. Main sponsorship. Sí. Pasan cosas raras acá, igual que en la obra de Stephen King. Vamos a hablar de Holly, un libro que acaba de aparecer hace poquito. Pero antes de hablar de Holly, hoy día andamos medio atravesados. Me gustaría partir hablando de los pingüinos de Madagascar. Los pingüinos de Madagascar son unos personajes entrañables que partieron como personajes secundarios en la película Madagascar 1, 2 y 3. Y poco a poco se fueron tomando la pantalla, se fueron robando la pantalla. O sea, el líder de los pingüinos de Madagascar es Skipper. Y el director de la película Madagascar es Tom McGrath, y ya no quedaba plata para poder contratar a un actor decente para que hiciera la voz de Skipper. Y Tom McGrath dijo, ya, ¿saben qué? Yo voy a hacer la voz. Imagínense la poca importancia que tenían estos pingüinos. Completamente secundario. Totalmente secundario. Ahora, el director ahí le da una voz tremenda en inglés al pingüino líder del grupo de los pingüinos de Madagascar. Después hicieron una serie de los pingüinos de Madagascar. Y terminaron los pingüinos de Madagascar con una película propia, que yo te diría que es de las mejores que he visto en animación. No paro de reírme. Cada vez que la veo, descubro algo nuevo que no había visto antes. La veo con mi hijo y nos reímos muchísimo. Entonces, ustedes se preguntarán por qué me puse a hablar de los pingüinos de Madagascar. Bueno, porque tiene mucho que ver con Holly Gibney, que es un personaje de Stephen King, que partió como secundaria, pero son esos personajes secundarios que se roban la película. A la manera de Better Call Saul, el personaje del abogado truculento que partió en Breaking Bad y que ahora tiene su propia serie, y la serie mucha gente le gusta incluso más que Breaking Bad. Entonces hay muchos personajes secundarios en la historia y la literatura que terminan teniendo un protagonismo tal que terminan siendo protagonistas de su propia historia. Holly Gibney es un personaje, es una mujer que tiene como aptitudes detectivescas. Ella aparece por primera vez en una novela que se llama Mr. Mercedes de Stephen King. Es una novela policial, pero que tiene ciertos tintes pequeños sobrenaturales. Aparece como ayudante de Bill Hodges, que es el protagonista de Mr. Mercedes, y después hay una trilogía de Mr. Mercedes que sigue con... En español se tradujo a Quien pierde paga, pero en realidad en inglés se llama Finders Keepers, que es como el que lo encuentra se lo deja. El que lo pilla se lo deja. Claro. El que fue a Melipilla perdió su silla. Claro. El que lo encuentra es para mí. Y Finders Keepers además es el nombre de la agencia de detectives que funda Bill Hodges, y que la tercera parte, Fin de Guardia, se la termina como legando a Holly Gibney, porque Holly Gibney es tan seca que es capaz de tener su propia agencia de detectives. Después Holly Gibney aparece nuevamente en un libro de relatos de Stephen King que se llama La sangre manda,
y que son 4 relatos básicamente, pero hay uno donde Holly Gibney es la primera vez que es protagonista de un relato de ella, de un relato cortito, que está inspirado en una matanza que hubo, o sea, está inspirado en todas las matanzas que ocurren a diario en Estados Unidos. Aquí Stephen King crea un instituto, Albert McCready, y Holly Gibney ve esta matanza. Además, es súper importante en el relato, por eso se llama La sangre manda, todo este morbo de los medios de comunicación, de cuando hay un crimen violento, cuando hay un portonazo, cuando hay un asesinato, algún desaparecido, los medios se vuelcan en esto y al final hemos terminado como bien absorbidos por toda esta cosa bien violenta. Lo violento vende, la sangre manda. Claro. Y ahí te interrumpo con una cuestión que es lo que tú comentas. Que efectivamente portonazos existen, lo que pasa es que pareciera que portonazos nos van a hacer en cualquier minuto porque la cuestión es demasiado. Exactamente. Pero hay un documental que te quiero recomendar a propósito de ese tema, de lo que estás comentando, que se llama El juicio de Alcácer, que está en Netflix y que se trata de esto, que es un caso de unas niñas en España que desaparecieron y que el tiempo y la prensa, es un pueblo chiquitito, y la prensa se metió en el pueblo, un pueblo de, no sé, 1000 habitantes, y terminaron llenos de prensa, y una cuestión muy sórdida, fue a principios de los 90, muy sórdida, con programas que se hacían desde la plaza de la prensa del pueblo, sentaban a las mamás de las niñas desaparecidas, y abraza a su hija, a la otra niña, abrácela, la periodista. Todo dirigido. No, escandaloso, es un documental que es en el fondo de crimen, pero también tiene que ver con cómo como sociedad nos alimentamos y nos entretenemos, ¿cachai?, del crimen. Además se deshumaniza la cosa porque en el fondo uno ve que hay unas niñas desaparecidas, pero son de otra familia, es de otra persona, claro. Entonces uno lo ve como un espectáculo. Bueno, esa cuestión es una parodia eterna. En Los Simpsons siempre pasa algo que hace Bart o algo que hace Homero y llegan todos los furgones de Fox y qué sé yo, y después ya se pierde el entusiasmo y se van. Sí. En el último capítulo, Seinfeld, el juicio, pasa lo mismo, que se revoluciona un pueblo por el juicio de estos gallos de New York, Pero etcétera. es un documental súper bueno, el del juicio de Alcácer en Netflix. Bueno, y además la CNN, en el fondo, toda esta cuestión empezó también con la cobertura de la guerra del Golfo, Claro. en vivo, en directo, la gente ahí, los bombardeos en vivo, en directo. La guerra, la delincuencia tiene esta cosa como media morbosa. Bueno, volviendo a Stephen King, él y sus personajes femeninos fuertes siempre, Wendy de la caja de botones de Wendy, etc. Y él, súper encariñado con este personaje, Holly Gibney, decide hacer una novela especialmente para Holly Gibney. Se llama Holly. Ni más ni menos. Mira, hay que entender el contexto. Stephen King siempre no es solamente una novela negra, no es una novela media terrorífica también, porque siempre tiene ingredientes de terror, sino que hay un trasfondo detrás de Stephen King que tiene que ver como con el contexto histórico en que se vive. Esta novela transcurre en el medio de la pandemia del coronavirus, ¿cachai? En la época Trump, en la época Black Lives Matter, de los afroamericanos marchando por la muerte de Floyd. En un país como súper revolucionado, pero también súper derechizado, por decirlo así, que terminó al final con este asalto al Capitolio, estos supremacistas blancos, y la gente afroamericana reclamando, los latinos también. Entonces, parte la novela, que solo les vamos a contar el inicio para que se entusiasmen. Recuerden que esto es primer párrafo y no último párrafo. Claro. Y no todos párrafos. Todos los párrafos, claro. Y en el fondo parte con un profesor que se llama Jorge Castro, que está como trotando, y hay una... que vende tratamientos médicos, ¿no? Claro. y hay una pareja que son unos viejitos, Rodney y Emily Harris, que se ven aparentemente súper inofensivos y súper tranquilos. Y al tipo le plantan una jeringa en el cuello, lo secuestran y lo llevan al sótano de ellos. Ellos tienen una casa súper linda, todo ordenado, lleno de libros, súper cultos, pero en el sótano de estos Harris se ocultan cosas realmente macabras. De ahí las vamos a ir descubriendo, pero tienen que ver con el racismo, tiene que ver con esta cosa media supremacista. Y Holly Gibney, en este contexto, acaba de perder a su mamá producto del coronavirus, está como media desolada, y recibe la llamada de Penny Dahl, que es una señora de este pueblo que acaba de perder a su hija está desaparecida, Bonnie Dahl. Y trata de contactar a la agencia de Finders Keepers que lidera Holly, y Holly decide meterse en un caso. Porque ella, Matías, recordemos que Holly está afectada por la muerte de su mamá. Entonces, ¿qué es lo que podría levantarla en este momento? No sé cómo decírtelo, pero a ver, ¿qué se te ocurre a ti?
nada más que un caso nuevo para abrir, para no lo puedo imbuirse. Siempre puedo creer. los detectives necesitan un nuevo caso. Es como Para Sherlock Holmes, remecerse. es como Sherlock Holmes cuando está aburrido en un sofá tocando el violín. Necesitan un nuevo caso para sentirse vivo. Bueno, Stephen King... Que no nos acusen de guionizar este programa. No está pauteado para nada. Y si está pauteado, a Matías se le olvidó el guión. 2 semanas practicando esto. Oye, no, volver a Stephen King, le hemos hablado un montón de él, tenemos un programa especial, también nos sentimos en deuda porque tiene una obra tan extensa que seguramente da para otro capítulo. Métanse en este libro, Holly, porque Stephen King no solamente es el rey del terror, sino que también se ha transformado en un súper buen escritor de novela negra. De novela negra, te mantiene en vilo. Cada capítulo que termina, no sabéis lo que va a pasar el siguiente y todo. Y no sabemos si Holly se va a salvar, si va a poder descubrir lo que está pasando en ese pueblo medio macabro, donde nada es lo que parece ser. Y hay algo entretenido también con estos personajes secundarios que tú mencionabas al principio que crecen, que ahí tú te das cuenta que no lo pueden planear todos los escritores, Imposible. los artistas. Tú no puedes planear lo que va a ocurrir con algo. Tú creas algo y aunque sea un cliché ciútico, toman vida propia. Sí. Y de alguna manera Holly fue un personaje que fue creciendo en la saga, como tú lo describiste, y se merecía un libro sola, po. Sí, el escritor no sabe el impacto que van a provocar Claro. sus personajes en el lector, que al final eso es lo que importa. Claro. Por eso Stephen King es tan importante, por los lectores que tiene. Sí, po. Y los pingüinos Madagascar. Bueno, volviendo siempre a los pingüinos Madagascar, el ejemplo perfecto de secundarios que logran transformarse en top. En su... Qué buena esa película, en realidad. Pingüinos de Madagascar y Holly. Ese fue el comentario de hoy. Holly deja por fin de llorar. Se plantea ver una película, pero la idea no le atrae, cosa rara en ella. Piensa en acostarse, pero ha dormido mucho desde la muerte de Charlotte. Supone que es así como su mente lidia con el dolor. Tampoco le apetece leer un libro. Duda que fuera capaz de seguir el hilo. Holly, de Stephen King. Otro libro que vale mucho la pena leer y recomendar como de lo mejor de este 2023 es una biografía. Hay muchas biografías muy buenas y este año 2023 fue muy profuso en biografía. Bestseller como la del Príncipe Harry, que se vendió un montón a principio de año. Ahora hace poco la de Britney Spears, que también ha sido un hit Pura gente importante. y un fenómeno de venta, digamos. Elon Musk. Elon Musk también, sí, también, claro, Elon Musk. Y más cercano a nosotros en términos del personaje es la biografía algún tiempo atrás de Gustavo Cerati, de Sergio Marchi, que eres un periodista argentino, que ha escrito, él es muy experto en música, y ha escrito, ya esta es su 4ª biografía sobre un gran nombre del rock argentino. Escribió la de Spinetta, que se llama Ruido de Magia. Escribió la de García, Charly García, que se llama no me dejes, ¿cómo era? Se me olvidó el nombre, la de Charly García. Bueno, filo. Y escribió la de Papo. La de Papo, que también es un artista. Sí, en Argentina sobre todo. En Argentina, súper importante, ¿no? No tuvo tanto impacto acá en Chile, pero en Argentina es súper importante. Exactamente. Entonces, No digas nada es la de Charly. Se me Say olvidó. No More. Sí. Say No More, claro. No, pero además es una biografía bien especial esa Charly, porque la publica por el 2000, una cosa así, y luego la reedita el 2007. Y sabéis que es súper difícil de encontrar. Yo la he tratado de buscar, la leí, la tengo, la presté, se me perdió, la he tratado de comprar de nuevo y no la he encontrado. Sí. Y Marchi era cercano al grupo de Charly García y medio que lo alejaron, lo sacaron, ahí como medio peleado, una cuestión así como media farandulera. Es que Charly tiene un grupo así medio maradonesco. Medio maradonesco alrededor. Tienen Sí. un entourage medio bravo. Sí. Entonces, bueno, y Sergio Marchi quiso escribir la biografía de Cerati. Fíjate que se motivó en Chile. Vino a Chile a dar unas notas de prensa, unas cosas, y se encontró con que mucha gente le preguntaba ¿cuándo vas a escribir de Cerati? ¿Cuándo un libro de Cerati? Y encontró, fue a conocer, se tomó una foto en un mural que hay de Cerati grandote en Ñuñoa. ¿Dónde más? Ñuñoa. Obvio. y Cerati Land. ¿Dónde más iba a estar el mural? Que en Cerati Land. Y dijo ya, en realidad hay que hacerla. Y él es muy contemporáneo de Soda Stereo. Empezó su carrera como periodista a medida que Soda Stereo empezaba su carrera con la música. Por lo tanto, tenía mucho material ya. Lo había entrevistado desde Lo chico. había entrevistado desde hace mucho rato, tenía mucho material. Y él en este libro se dedica a explorar, es sobre Cerati.
no es de Soda, es Cerati, pero por supuesto que Cerati y Soda son casi sinónimos, entonces aparece mucho Soda Stereo. No entrevista ni a Zeta Bosio ni a Charlie Alberti. Ellos no quisieron hablar para este libro. Y de la familia de Cerati solo conversó con Laura, que es la hermana. Ella fue como la vocera de la familia, pero no entrevistó a Liliana Clark, que es la mamá, que ya estaba más viejita, entonces no la quería tampoco importunar, pero tampoco habló con los hijos, ¿sí? Ahora, por edad, los hijos van a conocer una historia más moderna, digamos. No van a conocer los orígenes de Cerati. Sí. Tampoco entrevista a Cecilia Amenábar, por ejemplo, y también, tampoco ella quiso hablar. Bueno, Zeta Bosio tiene su propia biografía, por si quieren cachar la Sí. versión de Zeta Bosio. De hecho, cuando él se contactó con Zeta Bosio, le dijo, no, está todo lo que yo tengo que decir, está en el libro. Sácalo ahí si querés. Bien simpático, buena onda. Buena onda Zeta Bosio. Y bueno, y el asunto es que esta biografía tiene casi 700 páginas. Son 48 capítulos nombrados. Cada capítulo está nombrado con un título, una canción. Entonces va armando en el fondo también una especie de playlist. Un cancionero, claro. Propio. Y cuenta algunas anécdotas, algunas curiosidades. Pero Es- se notó la diferencia de edad. Cuando tú dijiste playlist, yo dije cancionero. Ahí hay un quiebre Oh, generacional terrible, de esos terrible. años, sí, es verdad. Bueno, hay un par de anécdotas bien entretenidas. Por ejemplo, cuenta en el libro Anastasia, que fue una novia de Cerati, una polola, cuenta que ella recuerda que Cerati tenía un diccionario, pero al revés, es decir, un diccionario de palabras que le parecían musicales, como una especie de compilado de palabras que le servían para armar sus canciones y para poder componer las rimas, pero que estaba hecho al revés, es decir, las palabras terminadas en A, terminadas en B, terminadas y así. Bueno, B no sé qué termina. Tenía Club. Baobab. Claro, Tenía club. esa mentalidad de publicista, había trabajado en publicidad. Sí. Cerati, de repente uno escucha las canciones de Soda Stereo. Yo soy fanático de Soda Stereo, mis hijos son fanáticos de Soda Stereo. Escuchamos y de repente las letras no me dicen absolutamente nada, pero son maravillosas. Bueno, Porque el tipo logró hacer en castellano letras que no parecieran estúpidas. en el libro se habla de eso, Sí. como de que es mucho mejor la música de Cerati, de Soda, de Cerati como solista, que sus letras. Ahora, igual en sus letras hay letras muy buenas y le pega el palo al gato también. Lo Está que bien, pasa es que... pero no quieren decir nada, ¿no? Entonces, Pero claro, es como un pegoteo de frases muy lindas que suenan Sí, muy bien. sí, muy como líricas y muy poéticas. El asunto es que viene, por ejemplo, esa anécdota, habla y se explaya un poco en cierta polémica que Cerati vivió en su vida con el Indio Solari, alimentada por los medios y alimentada también por el público. Eran verdaderas barras de fútbol como en los grupos de música, que eso es muy argentino, esa futbolización de la música es muy argentino. Cerati lo criticó muchísimo. En los recitales de Cerati le dedicaban cánticos al público como en contra del Indio Solari y los Redonditos de Ricota. En los recitales de los Redonditos, que Cerati se muera, Sí. cantaban. Es Era- que los redonditos eran más como de pueblo, sí, más. y era otro lo que usaban Y de los otros eran cuico. más River Boca, básicamente. Si a los Exacto. argentinos les gusta esa cosa Todo de la es River Boca rivalidad. en Argentina. O estás conmigo o estás contra mí. Exacto. Ahora, en el libro también se habla mucho de las influencias musicales. Desde esa perspectiva es muy entretenido porque todos aquellos que les guste Cerati o que les guste Soda, te vas a dar cuenta cómo la creación de algo nuevo que vendría siendo Soda Stereo tiene referencia y tiene cuestiones que están al borde del plagio, pero en términos de inspiración, De inspiración. porque son muy parecidas y son nuevas a la vez. Pero eso es lo más interesante siempre de las biografías, por lo menos lo que yo más rescato. A mí no me interesa saber con quién se juntaba, a qué hora tomaba el té. De repente hay biografías que abundan en estos detalles Sí. como medio mundanos, medio Sí. triviales. Lo que a uno le interesa en cualquier biografía de cualquier artista es el proceso creativo, exacto. de dónde sacaba él su ¿Por qué influencia. es como es? Exactamente. ¿Cómo llegaba a eso? Exactamente. Y en el caso de esto sale, ya hablamos tú de Yes, de Genesis, de Pink Floyd, aparece Police, aparece Human League, Tears for Fears, grupos que son muy influyentes en Soda Stereo y donde tú escuchas canciones de ellos y te das cuenta lo similar. Absolutamente, hay canciones de Human League que claro. tienen riffs de guitarra que son calcados a Soda Stereo, que se cacha que Soda Stereo los escuchó. Hay la utilización de ciertos instrumentos en Tears for Fears, ¿cachai? Hay con canciones cuando pasa el temblor. Incluso bebían de influencias de los 70 también. La línea de bajo de La Ciudad de la Furia es la línea de bajo de la canción Dreams de Fleetwood Mac, calcada exactamente igual, hecha intencional por el productor de Soda Stereo. Y que tenemos un capítulo nosotros donde hablamos un poquito de Fleetwood Hablamos, Mac. sí. A propósito de Daisy Jones. De Daisy Jones, and de the ese Six. libro. Sí, que Exactamente. en el capítulo de libros para regalar en Navidad. Exactamente. Sí. Bueno, el asunto es que se habla de todo eso.
Hay también algunos aspectos, otra anécdota es, por ejemplo, cómo surge de música ligera, que está improvisando en una prueba de sonido en México y le salieron un par de acordes y lo anotó y empezó a trabajar ahí. O sea, cuestiones accidentales incluso. Lo más sabroso del libro tiene que ver con el fin de Soda Stereo, cómo se separan. Hay ahí problemas de plata, de regalías, peleas que llegaron incluso hacia los golpes a lo físico, de rabia y de rencor y que se tenían uno a otro. Cómo eso también impactó en la despedida de Soda Stereo, Sí. en cómo se organizó esa gira final y la música que esa gira iba a tener, las canciones, para que Zeta Bosio y Charly Alberti tuvieran las mayores, recibieran también buenas lucas, porque Cerati estaba registrado, tenía la mayoría de los derechos de autor. Entonces, Zeta lo cuenta en su libro y cuenta que en el fondo el papá de Cerati era, mira, no me acuerdo si era abogado o trabajaba en temas legales y todo. Y él fue el encargado de inscribir las canciones, la autoría, y bueno, están casi prácticamente todas inscritas en letra y música por Cerati, y lo que reclamaba Zeta y Charly Alberti era que ellos hacían arreglos, hacían Claro. colaboraban con la canción y por lo tanto también deberían haber recibido algo de la regalía y hubo siempre conflicto por eso. Y como tú bien dices, los conciertos fueron organizados con listas de canciones donde las autorías fueran compartidas para que en el fondo todos pudieran recibir los beneficios. Exacto. Para que pudieran tener algún grado de lucas ahí mayor. Es bien entretenida la biografía. Cerati es una figura gigantesca del rock and roll, del rock y del pop latino. Fíjate que hay un análisis que hacen, que en una entrevista lo comenta Marchi, dice, Charly es gigantesco, Spinetta es gigantesco, pero en Latinoamérica tal vez es más conocido Cerati, es más conocido Soda. Sí. Porque a lo mejor son un poquito más viejos. Cerati, Soda Stereo se aprovechó de que había mayores medios, había más cosas. No estaba en los 80 y en los 90 ya no habían dictadura en Latinoamérica, entonces se aprovechó a lo mejor de eso. Pero es gigantesco y es un continuador de, por ejemplo, Spinetta, de Charly, de esa influencia rockera. Y es muy, muy interesante poder leer esa vida, la de Cerati. Sí, hay un tema también que tiene que ver con que Charly era una mezcla perfecta entre influencias gringas, pero también cosas como bien argentinas, Sí. ¿cachai? Las palabras que empleaba eran bien argentinas. Y tocaba También temas así como bien. tocaba temas como súper neurálgicos de lo que estaba pasando en Argentina en ese momento. El tema de Charly de adaptar las letras para poder pasar la censura era más poético y había una cosa como un trasfondo abajo. Spinetta básicamente hacía lo que se le paraba, hacía lo que él quería, siempre hizo lo que quiso y por eso uno respeta tanto a Spinetta y lo admira tanto, porque al final si la corriente iba para allá, él iba para el otro lado, él hacía lo que quería. Cuando todos están haciendo pop, él estaba haciendo rock, cuando todos están haciendo rock, él jugaba con los sintetizadores y Spinetta es básicamente un ente en sí mismo, muy raro. Sí. Y súper poco extrapolable para otras partes. Los otros grupos de los 80 que habían eran Miguel Mateo, no sé, GT y todo, que eran como más bien locales, pero Soda Stereo logró Espérate, perdona, ¿y eran relajar la música. Sí, ¿y eran como derivados también? Sí. O sea, tú decís Fito Charly. Fito es Charly. Sí. No, y los Enanitos Verdes, ponte tú, que uno acá los conoce un montón en Chile, pero eran más bien locales, eran más provincianos, ¿cachai? Y Soda Stereo logró amalgamar esta cosa media anglosajona, con letras medias pop, pero que sonaban súper bien, y además músicos excelentes. Entonces era como más exportable, era más Exacto, universal. claro. De hecho, Chile jugó un papel súper importante Súper. en la exportación de Soda Stereo, porque para los festivales de Viña, el 85, por lo que recuerdo, vinieron para acá, dejaron la embarrada y de ahí partieron como su periplo por todo Sí, Latinoamérica. Latinoamérica. Su primer productor de su primer disco fue Federico Moura, de Virus, De se Virus. nota cierta influencia, Sí. pero ellos estaban haciendo ska en el primer disco y en el segundo disco ya pasan a ser como Sí, un pop un poquito más anglosajón, y eso yo creo que facilitó su exportación. Es curioso eso con Chile, porque Café Tacuba pasa lo mismo. Café Tacuba con El Rey, que es un disco súper gigante y que fue muy famoso, en México no lo pescaban. Y en Chile les va tan bien y empiezan a hacer tantas giras en Chile que de ahí lo empiezan a pescar en México. Es como curioso que hemos acá en el país ha ocurrido esto con Soda Stereo. De alguna manera con Charly también. Charly venía acá a tocar y era muy reconocido acá. Sí. El rock argentino acá es bien querido. Y este libro, para aquellos que son fanáticos del rock argentino, o sea, aunque no te guste Soda y Cerati, solo por las conexiones que tiene, Por el contexto histórico. el contexto ya Sí. vale la pena. Pero si además te gusta Soda y Cerati, es una gran lectura. Cuando me regalaron la primera guitarra, recordó Gustavo, mis viejos me llevaron en auto hasta el lugar. Tenemos una sorpresa, me dijeron, y vinieron con una guitarra española. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y me fui tocando en la parte de atrás del auto cualquier cosa.
Algún tiempo atrás, La vida de Gustavo Cerati, de Sergio Marchi. Otro libro interesante, bueno, tratamos de picotear de todos lados porque en el fondo nosotros, nuestro primer interés es... no, de ahí no voy a picotear, Matías. Me está haciendo gestos este gallo, así no se puede. Oye, tratamos de picotear de todos lados. No vuelva a hacer ese gesto. Bueno, y tratar de mostrarle un montón de cosas, porque al final nuestro principal interés son los lectores, y los lectores son tan diversos como personas ahí en el mundo. Hablamos de Holly, que es un libro como entretenido, policial, de Stephen King, rapidísimo. Hablamos de biografía, y me gustaría contarle acerca de un libro que se llama ¿Por qué miramos a los animales?, que es de un escritor un poquito más serio. No deja de ser entretenido por el hecho de ser serio, pero es un gallo más cabezón, que se llama John Berger, que es un escritor británico que vivió entre 1926 y el 2017, se murió hace unos años atrás, y es un gallo súper abanderado, súper comprometido con la causa. Él es escritor, fue crítico de arte, fue profesor de arte, fue pintor, es un gallo súper intelectual que picoteó, Matías, de todas partes. De niño estuvo internado, pasaba 10 meses lejos de su casa, 2 meses con los papás, las cosas que hacían los papás de antes, weón. Yo digo, sí. Ahora los cabros chicos se quejan de cualquier cosa, antes la cosa era distinta. Entonces, imagínate este pobre gallo, o terminaba medio loco, o terminaba siendo escritor, que es más o menos lo mismo. O por una librería. Claro, entonces internado toda la vida, lejano de los papás, ¿me entendí? Esas experiencias van marcándote. A los 16 años se fuga del instituto donde estaba internado, porque ya su talento artístico ya se estaba manifestando, y literalmente se fuga para estudiar arte. Y al igual que tú, la aspiración que tú tienes es poder ver mujeres desnudas casi todo el tiempo. Eso que suena como una broma es real. Es real. En mi caso, no suena en el caso de Berger. John Berger lo dice sí, así, care palo, y me fugué porque yo quería estudiar arte, porque mi principal objetivo es tratar de ver la mayor cantidad de mujeres desnudas. Es una vocación. Sí, ahora tú no tienes nada artista, pero tienes la misma vocación. Sí. Bueno, el tema es que estudia arte, empieza a estudiar arte, llega a la guerra, se va a la guerra, ve los horrores de la guerra. Ya hemos hablado de un montón de escritores que fueron a la guerra y que volvieron súper cambiados. Este gallo siempre fue medio cabezón, medio intelectual, entonces imagínate cómo llegó cambiado. Termina de estudiar arte y termina haciendo clases de pintura, clases de arte, siempre empezando a escribir ya algunos ensayos sobre arte. Da clases en la misma escuela donde hacía clases de escultura Henry Moore, que es un escultor famosísimo de escultura abstracta, que tiene esculturas regadas por todo el mundo. Empieza a escribir artículos en una revista. Él es bien socialista, es un escritor de izquierdas, y empieza a escribir artículos que eran supervisados. Su editor, por así decirlo, era George Orwell, que también... claro, imagínate la influencia de él. Trabajaste con George Orwell, te editó, que era un gallo súper comprometido político, y que su obra trasuntaba ese compromiso. Sus textos y su novela y sus ensayos tenían eso. O sea, La Granja, La rebelión en la Granja, por nombrar algunos. Y bueno, y 1984, este estado como totalitario. Sí, hay que ir a leer a George Orwell, es súper interesante. En algún momento de la vida de John Berger... Perdona, pero hay una cuestión que me acordé de algo. Fíjate que se habla mucho de si George Orwell la chuntó o si la chuntó Huxley con ¿Mundo Feliz? Con Mundo Feliz. Y lo chuntaron los dos, porque son como... En algún momento pasó y está pasando lo que pasó en 1984, de este gran hermano que nos observa. Sí, pero el exceso de información y el tema de las drogas y todo eso, como el aplacar el ánimo, es muy Aldous Huxley. Bueno, pero es como Black Mirror, es como a lo mejor es lo que va a pasar en el futuro. Pero también pasa... Sí, es increíble que dos gallos así... proyectaron algo que era una distopía y que termina teniendo cosas reales, ¿cachai? Sí. Ya, dale, perdona, te interrumpí. No hay problema. Pero no me golpees, por favor, te interrumpo. Me dejes de pegar. Bueno, volviendo a John Berger, en algún momento él decide, era súper buen pintor, pero decide dejar la pintura y dedicarse solo a la escritura, porque en su mente, en los años 50, el mundo lo necesitaba más como escritor que como pintor. Él parece como algo de ego y parece algo bien soberbio, pero hay que mirarlo desde el punto de vista de cuál es nuestro superpoder en esta vida. Todos tenemos uno o dos cosas buenas, y nosotros tenemos que encontrar la forma de potenciar esos talentos y de aportar al mundo lo más que se pueda. Entonces a lo mejor el gallo dijo, oye, ¿sabéis qué? Creo que como escritor puedo cambiar un poco más las cosas y puedo ir a mejorar este mundo.
Por lo tanto, se dedicó solo a escribir. En el año 1972 se estrena una serie conducida por John Berger en la BBC de Londres que se llama Modos de Ver, que básicamente cambió la forma de aproximarse al arte que había en Europa, lo modernizó. En el fondo, él conducía este programa a la manera... Bueno, yo creo que lo de Nemesio Antunes debe haber sido un poquito una inspiración de Ojo con el Arte. Había un programa en los años 90 con Nemesio Antunes que nos explicaba, eran bien cortitos. Los de la BBC de John Berger son más largos y son más profundos y con más detalle. Y en el fondo, John Berger siempre trató de mostrarte la naturaleza como si la estuvieras mirando por primera vez. Y después de eso, ese programa terminó siendo un libro que también es un bestseller que los invito, es un bestseller de arte, imagínate. Los invito a leerlo, es muy entretenido y muy interesante. Que se llama Modos de Ver. Modos de Ver, exactamente. Él ganó después el Booker. Ese mismo año publica G. Tremendo año para él. No un buen año para nosotros, que se venía el 73 después. Sí. Pero en fin, John Berger no sabía lo que iba a pasar. Y él gana el Booker por su libro G o G. Y para que vean si el gallo estaba comprometido con la izquierda o no, donó la mitad de su premio a los Panteras Negras de Reino Unido. Sí. Y la otra mitad se la donó a como a personas porque Booker hay una empresa, una organización de donde se origina el premio Booker, que trabajaba en el Caribe, explotando de tu cosa, terreno y caña de azúcar y cosas así, y le donó la otra mitad como trabajadores. A los sweatshoppers. ¿cachai? Claro, como a los así como workers. tu plata la voy a volver a algo en contra tuyo. Y la mitad los Panteras Negras y la mitad los trabajadores. Bueno, pero un compromiso tremendo de él con lo que él pensaba y con lo que él creía. Bueno, el libro que vamos a comentar de él tiene un montón de libros y la mayoría de ellos los pueden encontrar en Truman Libreros. Pero quiero hablar de un libro que se llama ¿Por qué miramos a los animales? Que es un libro súper entretenido. Es una recopilación de ensayos que él fue escribiendo a lo largo de su vida. Mira, este libro para los que no entienden el amor que ciertas personas sienten por los animales, para los que no entienden el rol que han jugado los animales en la historia de la humanidad, pero también para los animalistas, para los dueños de gato como tú, Matías, es un libro que les va a cambiar la forma de ver a los animales. Tiene varios ensayos. Por ejemplo, tiene un cuentito cortito, súper súper tierno, de un gallo que todos los días en su granja se comía una gasa de pan y empezó a tirar pancito para ver si habían ratones o no. Y al otro día el pancito amanecía medio roído por los ratones. Él va a buscar a su cuarta herramienta una trampa y la pone, pero el personaje como con un mero plan de observación, no quiere torturar a los animales, quiere saber cómo se comportan nomás. Y todos los días encierra un ratoncito, le pone un cebo y después lo libera y todos los ratoncitos salen como un poquito asustados. Esta será la puerta, podré salir, como medios tímidos, y se van por el pastito, se esconden. Y un día él decide ponerle un nombre al ratón que capturó. Le pone Alfred. Y ese ratón, cuando lo liberan, el ratón escapa, salta hacia la libertad, al vacío, con una pasión y como con una humanidad que solo la adquiere por el hecho de haberle dado nombre. Entonces, como que en el fondo, que tenga tantas ganas de vivir, era por algo. Es por algo, y es el único ratón distinto, es el único ratón que tenía nombre. Entonces, súper bueno ese cuentito. Ahí, después habla él de fotografía, hace un análisis de la obra de un fotógrafo bien famoso. Busquen las fotos en Google o en cualquier buscador, no sé si hay otros buscadores a esta altura. Altavista. Hablando del Gran Hermano y de 1984. Altavista, pues. Altavista, sí. Búsquenlo en Bing. No sé si existe esa weá. No, ya. Bueno, hay un fotógrafo finlandés que se llama Pentti Samalati, que es un fotógrafo que saca fotos en blanco y negro, pero la particularidad es que en casi todas las fotos aparece un perrito, pero las saca con un gran angular. Entonces, la gracia de las fotos de este gallo es que, y lo que dice John Berger, que hay que ir a ver, es en el fondo que nosotros siempre tenemos un mundo que es como visible. El perrito simboliza eso un poco, pero detrás de eso hay un mundo que es imperceptible, que es invisible para los seres humanos normales, que tiene que ver con el microcosmos, tiene que ver con lo que vive bajo la superficie, bajo la tierra, con lo que vive bajo el agua, con lo que está escondido acechando y que todavía no hemos visto. Es súper entretenido, vean las fotos, y además hace una referencia a todas estas cosas de las hadas, de los duendes, que cómo las hadas y los duendes en el fondo simbolizan una forma de explicarnos todo lo que ocurre con lo imperceptible.
¿Por qué si yo en el fondo hay un árbol que no se le han caído los frutos o hay un árbol que está derecho, al día siguiente está medio torcido, hay algo que se me perdió, los duendes, las hadas tienen que ver con esto? Y habla de los perros, por ejemplo, como los guardianes que vigilan la puerta entre el mundo real, el mundo perceptible y este mundo que es imperceptible para los seres humanos. O sea, esta capacidad de los perros para detectar los temblores anticipadamente, para ver si hay algún roedor que está escondido que nosotros todavía no hemos visto. Esta cosa tipo cancerbero. Que hay esa imagen, po, el cancerbero, que es el perro mitológico de 3 cabezas, que está en el límite entre la vida y la muerte, porque es el que cuida la entrada al Averno o al infierno, y que impide que los vivos se vayan para allá y que los muertos salgan de ahí. Está justo en el límite, entonces muy similar a eso. Esta como percepción extrasensoriales que tienen los perros, este oído, que este pito que tú tocas y solo los perros se vuelven ellos, locos. ultrasónico, no sé. Exactamente. Cada vez que toco ese pito, Matías se vuelve loco, yo no sé por qué, así que mejor lo guardé. Bueno, y hay otro ensayo que es como el ensayo principal del libro, tiene muchos ensayos muy buenos, léalos todos, que le da título al libro, que se llama ¿Por qué miramos a los animales? Y este gallo, de una forma súper novedosa, hace como un barrido de la historia de los animales y la convivencia con los seres humanos. O sea, les voy a tirar como un punteo así en general. Las primeras pinturas hechas con pigmento de animal en las cuevas, que servían para dibujar animales, que era lo primero que veía el cavernícola cuando salía de su cueva. Cómo poco a poco se fue provocando se fue fomentando esta relación como media simbiótica, ¿cachai? Entre que los animales que requerían refugio y seguridad y los humanos que los requerían para leche, para abastecerse a lo mejor de carne, para abrigo. También hay una relación con la religión, todas estas cosas medias sacramentales, de sacrificio, de sangre, claro, de los animales. Siempre hubo un vínculo entre el hombre y el animal. Una conexión divina también a través del animal. Claro. Y eso fue a través de toda la historia de la humanidad y hasta hace muy poquito, hasta la Revolución Industrial, donde el animal lo fuimos un poco exiliando de la vida de los humanos. Todavía lo necesitábamos para leche, las granjas y qué sé yo, pero bueno, ya no necesito una vaca para poder comérmela, porque hay una empresa que faena las vacas y me llega la hamburguesa, claro, y me llega la leche. Ahora, me sigue llegando la hamburguesa, me sigue llegando el pedazo de carne y la leche con un coche tirado por caballos, pero ya de un punto para adelante ya los caballos no se requieren, ya hay un auto que reparte eso. Por lo tanto, los animales se empiezan a transformar como en extraños, como algo incómodo, ¿me entendí? Y ya no los necesitamos, y entonces ¿dónde los vemos? O sea, ver una escena animal hoy día, hay un montón de libros de fotografía con estos lentes, súper lentes, qué sé yo, y al final son 2-3 segundos con un zorrito en extinción, no sé, un microsegundo con un búho que está atrapando un roedor en el aire y todo, y eso es lo máximo que podemos ver un animal porque ya no están entre nosotros. Entonces lo decidimos guardar en zoológico y como un síntoma de desarrollo de los países, de las naciones. Yo tengo a todos los animales. Yo tengo el tigre blanco, yo tengo el panda que no lo tiene nadie. Y eso era muy revolución industrial esa. Exactamente, de exhibir el poderío de las naciones a través de esto. Te habla, por ejemplo, del origen de la palabra Sioux, de una canción que era como It's okay in the Sioux, y en el fondo fue una canción que para que le rimaran las letras tiraron la abreviación Sioux y quedó para siempre. Cómo él te cuenta la historia de un elefante gigantesco tipo mamut que quedaba todavía en el zoológico de Londres, y cómo los gallos de marketing del zoológico de Londres empezaron a emplear la palabra jumbo para referirse a este elefante gigantesco, ¿cachai? Que después terminó en el siglo en el Costanera Center como un gran elefante blanco. Con el gran pene de un elefante blanco, porque es una diuca. Un falo. Es un falo. Bueno, y te empieza, o sea, te habla de cómo empezaron a coincidir los primeros zoológicos con los primeros juguetes, los peluches, este caballito como tipo balancín, ¿cachai? Porque era al final la única forma que tenemos de acceder a los animales es a través de juguetes, a través de sustitutos. Todo a través triviales. de otra cosa. Exactamente. No es directo ya. Exactamente. Hay otro capítulo que se refiere a los primates y a nuestra relación con ellos, a que nos divide, nos separan casi nada. Te habla de la braquiación, de cómo el hecho de colgarse de los monos, que es el único animal que hace eso, le permitió desarrollar el tórax, los pulmones y después el cerebro, el tema de la proteína, y cómo capaz que si no hubieran existido los monos y no hubieran hecho este ejercicio de braquiación, a lo mejor no existiría el ser humano. Es súper entretenido, le tira un montón de basura, John Berger, no yo, a Disney, y nosotros amamos a Disney, sobre todo si está dispuesto a venir a auspiciar, ¿no? Sí, en claro, cualquier momento. por supuesto. Y habla de Disney, obviamente, de esta como deshumanización, pero a la vez
humanización de los animales, que es muy divertido. Es que en Disney los animales no se comen a otros para alimentarse, no hay sangre, no hay muertes, son todos como sanos y asépticos. Claro, pero habla de cosas ridículas. Hay un diálogo del Pato Donald que nunca tiene un 20 con los sobrinos. Entonces Pato Donald dice, oye, no sé qué hacer hoy día, ¿cachai? Quería ir para tal lado, pero no tengo plata. Bueno, pero tío, le se tendría que conformar con ir al parque a ver los pájaros. Sí, voy a ir a ver los pájaros. Bueno, tú eres un pájaro, ¿qué te pasa? ¿Cachai, no? El ratón Mickey tiene de mascota un perro, Pluto. Entonces, toda esta cosa como trivializar el tema de los animales, al final terminamos por exiliarlos totalmente de nuestras vidas. El hombre se dirige al campo y una vez ahí se arrodilla, pone la jaula sobre la hierba, abre la puerta que hace las veces de cuarta pared de la celda y la sostiene. El ratón se acerca al hueco y, tras alzar la cabeza, se aleja dando saltos. No se escabulle, no sale como alma que lleva el diablo, sino que vuela. Salta como un ratón que ha sido liberado y el hombre, de rodillas aún, lo mira. Contempla ese ratón al que ha llamado Alfredo saltar hacia las nubes. ¿Por qué miramos a los animales? De John Berger. Y el último libro para recomendarles de este 2023 es una novela de una autora que en algún momento vamos a hacer un capítulo especial de ella, que es Patricia Highsmith. Es una de las grandes escritoras policiales a través de un personaje que es Tom Ripley, que es entrañable, además es adorable pese a todo lo malo que es. Sí. Yo te diría que más que policial, tiene ingredientes policiales, pero es una novela de suspenso. Es un tipo que hace algo malo, sí, y que todo el mundo lo quiere pillar. Es una novela de suspenso, novela negra, tiene una sí. Es un género en sí mismo. Sí. Y Tom Ripley es famosísimo, montones de películas basadas en Tom Ripley en distintas épocas. Sí. Así como se hizo con Alan Delon una, después se hizo con Matt Damon. Entonces, es muy famosa ella. Pero el libro que vamos a hablar, que es Carol, en su momento cuando lo publicó, lo tuvo que publicar con seudónimo. Ella recién había escrito Extraños en el tren, la había publicado en 1950. Todavía no lanzaba Hitchcock, todavía no se estrenaba la película Extraño en un tren, que la llevó hacia la fama a ella, con un guion además de Raymond Chandler. O sea, muy reconocido su talento gracias a esa adaptación cinematográfica. O sea, recordemos que la novela Extraño en un tren y la película después supone esta premisa de dos gallos que no se conocen, que cada uno quiere asesinar a alguien. Y para eliminar en el fondo de la investigación el tema del móvil, llegan a un trato de que tú matáis al gallo que yo quiero matar y yo mato al que tú querés matar. Que es un crimen perfecto. Exactamente. Incluso se ha visto, hay una película de los 80 que se llama Bota Mamá del tren. Actúa Billy Crystal y Danny DeVito y la viejita de los Goonies, que reproduce lo mismo. Sí. Quería matar a su mamá porque la odiaba. La premisa. Exactamente. Bueno, con ese exitazo literario, que es esta novela que publicó el 50, ella escribió un segundo libro que se llama Carol, que el año 51 lo tenía listo. Todavía, como les contaba, no había salido la película, pero ya había publicado el libro. Todavía no era famosísima, pero ya tenía una novela, entonces estaba como en el límite. Y escribe esta novela, Carol, que es una novela de amor homosexual lésbico. Y los editores se la rechazan por la temática. Le dicen, no vamos a publicar esto porque esto está mal, es pecado, está prohibido. Por la temática, la carrera de ella iba como para arriba. Y además va a poner en riesgo tu carrera. Entonces ella lo publica con un seudónimo, Clark Morgan, y la novela vende millones de ejemplares, boca a boca, sin prensa, sin conocimiento de difusión, digamos. ¿Boca a boca? Justamente, suena irónico, pero no lo es. Y termina siendo un exitazo comercial, un exitazo de venta, porque reflejaba un amor entre dos mujeres que además no termina mal. Que eso tiene que ver incluso con las películas. El código moral de Hollywood era que la mujer que era infiel nunca se quedaba con el marido, no habían besos, no ganaba el homosexual, siempre era una cuestión curiosa. Una caricatura. Una caricatura. Entonces estaba esa presión también social. Y esta novela no tiene eso. Desde esa perspectiva se conecta esta novela con otra, con Gore Vidal, con un autor que es famosísimo, que él, norteamericano, que él publica el 46, 48, es la primera novela. Él se hace muy famoso porque publica una novela de la Segunda Guerra Mundial. Es la primera novela que se publica en la Segunda Guerra Mundial es de él. Se hace muy famoso y luego publica La ciudad y el pilar de sal, que es la historia de dos hombres que tienen como una homosexualidad un poco reprimida al principio y justamente ocurre lo mismo. No terminan... Bueno, hay algunos ajustes ahí en la historia porque sí tienen cosas a lo mejor un poco más oscuras, pero no termina del todo mal en un momento.
y por lo tanto era cuestionable esa Pero historia. el gallo súper jugado porque Gore Vidal era es un escritor bien intelectual, especialista como en novela histórica Sí. y qué sé yo. Era un gallo así, bien encachado y todo, homosexual también. Y se la juega con esa novela. Se la juega porque él era hijo, o era sobrino de un senador. Sí. Y de hecho era como, pone en riesgo tu carrera política. La pongo, dijo él. Y la puso. ¿Y qué pasó? Se terminó durante 6 años. No le quisieron publicar, no lo reseñaron en los diarios por haber publicado esa novela. Casi, casi Mohamed Ali. Claro. O sea, tuvo que dejar Entonces, de boxear. ese era el riesgo al Sí. que se exponía Patricia Highsmith y por eso no se la publican y la hace con Seudónimo. con seudónimo. La novela además tiene un origen bien como impactante desde como cuestión artística de la inspiración, de la musa. Ella, como no tenía plata, había publicado Extraño en un tren, pero todavía no pasaba tanto, trabajó en un mall, en un centro comercial, no sé, en Navidad vendiendo cosas, y conoce a una mujer que llega a comprar y de la que ella se prenda así completamente, es un flechazo En la sección de juguetes. en la sección, y es lo mismo que pasa en la novela, y así se prenda totalmente y se va a la casa a escribir, y de un tirón escribe esta novela. Afiebrada. Ella dice, yo me sentía fiebrada y justamente un par de días después le da, no sé, peste cristal y estaba fiebrada. Claro. O sea, era una cuestión física y mental lo que le ocurrió. Y la novela, como tú dices, se trataba de eso, de una mujer muy elegante que se llama Carol, que está recién divorciada, se está divorciando de su marido, y va a comprar un juguete y conoce a Teresa. Entonces habla de este mundo como del trabajo. Ella es joven, Teresa, trabaja en teatro, tiene un pololo que es un gallo así como que también lo está intentando, pero no está tan enamorada. Carol se acaba de separar o se está separando, tiene una hija, está como más resuelta, tiene Luca, se conocen, la invita a su casa y empiezan esta cuestión media platónica, Pero con algo detrás. Pues, pero con una tensión Sí. sexual fuerte, con un romanticismo y que también en algún momento se concreta. Y tienen esta historia y es una novela preciosa, como desde el romance, desde el amor, es muy bonita. Fue muy famosa en ese momento, como les contaba, a partir de las ventas. Y recién el año 89 ella la reedita con su nombre. En el prólogo explica lo difícil que fue para ella como vivir esta sexualidad, vivir su sexualidad, y lo difícil que era atreverse a publicar ese libro, lo que le costó en el fondo. Se hizo una adaptación de película el 2016 Sí, con la Kate Blanchett. con la Kate Blanchett y con Papel Rooney Mara, ¿cómo se llama? Rooney Mara. Rooney Mara, Sí. que también es muy bonita. Y la Rooney Mara es la Patricia Highsmith. La Patricia Highsmith, claro, que está inspirada en ella, Sí. y la Kate Blanchett es Carol, Sí. que es esta mujer elegante. Una gran novela que se publicó en español este año, que también es como de los grandes hitos literarios de este año, en términos más literarios, bien digo, como de novelas, una novela, como... Bueno, Carol de Patricia Highsmith, esa es la otra recomendación de lo mejor del 2023. Sí, bueno, decir para terminar que la Patricia Highsmith es una escritora de esas que son únicas, que tiene un estilo único, que ha creado este personaje Tom Ripley, que es la reina del suspenso y todo. Hay una anécdota muy buena de Enrique Vila Matas, que es un escritor español sí. buenísimo, que le recomendamos que lean porque tiene una mezcla entre novela, ensayo. Él es un tipo muy famoso, totalmente consagrado, pero cuando estaba partiendo... Algún día vamos a hacer un capítulo de él también. Seguramente, del Mal de Montano, Sí. de Battleby y compañía, Sí. etcétera. Él, cuando estaba empezando, cuenta que de periodista le encomendaron ir a hacer una entrevista a Patricia Highsmith. Y se quedó dormido, parece, estaba con la caña, no sé, y no llegó a la entrevista. Por lo tanto, no encontró nada mejor que inventarla completamente la entrevista. Y fue un éxito la entrevista, pero cuando descubrieron que el tipo la había inventado en una Despedido. arranque totalmente antiético, lo despidieron totalmente. Oye, y un dato que se me olvidó comentarte a propósito de Carol, que también se llamaba El precio de la sal. Sí, Y el precio de la sal es una referencia y es un concepto que se utiliza a partir de una historia bíblica, que es Lot, cuando lo salvan a ella y su marido perdón, a Lot y a su mujer, porque es la esposa de Lot, sí. los salvan de Sodoma y Gomorra, les dicen, escapen, váyanse, no vuelvan la vista. No miren atrás. Y ella mira hacia atrás y se convierte en una Estatua de pilar, sal. una estatua de sal, y queda convertida en eso. Entonces, ese es el concepto. Por eso también el de Gore Vidal se llama La ciudad y el pilar. Sí. Porque tiene que ver con el pilar de sal. Bueno, eso habla del el precio machismo de sal. la Biblia. Claro. Era la mujer la que se come la manzana, la mujer Claro. la que mira para atrás porfiada. Y la sal y el pilar tiene que ver
con el ser pecador. Po. Entonces, ¿cachai? Sí. Como ambos vivían, tanto Gorvial como Patricia Highsmith, vivían este amor, su vida sexual, con este peso tan grande de la... En el fondo te estamos dejando salir de Sodoma y Gomorra, pero sabíamos que vivías acá. Te gustaba vivir ¿cachai? acá. Claro, ¿cachai? Eso es Carol de Patricia Highsmith. Miles de recuerdos, de momentos y palabras. La primera vez que Carol la llamó querida. La segunda vez que fue a verla a la tienda. 1.000.000 de recuerdos de la cara de Carol, su voz, momentos de enfado y de risas pasaron volando por su cerebro como la estela de un cometa. Y en ese momento había una distancia y un espacio azul, pálido, un espacio creciente en el que ella echó a volar de repente como una larga flecha. Carol de Patricia Highsmith. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo especial donde repasamos lo mejor del 2023. Los invitamos, por cierto, a buscar estos libros, a buscar los otros que les tincó, a descubrir nuevas lecturas. Estos libros, por supuesto, que los encuentran en Truman Librero, los tenemos disponibles ahí y les podemos recomendar otras cosas más. Siempre los libros abren puertas a otras lecturas. Un libro lleva a otro libro. Exactamente. Un abrazo y nos escuchan en los próximos capítulos. Primer Párrafo, un podcast de nuevos libros y autores con Matías Claro y Costa Zafiropoulos. Emisor Podcasting.